maestros, maestras, a la sexta sesión del seminario Competencias Docentes y Mediación Tecnológica que se desarrolla en el marco de las jornadas académicas del 2020. En esta sesión, los docentes Paul Ceja, Xóchitl Urista y Juan Carlos Mesa de la Facultad de Pedagogía abordarán el tema proyectos integradores, transversales y multidisciplinarios. Bien, en entrevista, Daniel Penach, profesor francés y premiado escritor de literatura, dijo lo siguiente respecto a sus maestros. Los profesores no compartían con nosotros solo su saber, sino el propio deseo de saber, y entonces me comunicaron el gusto por la transmisión. Con agrado presento a los 3 docentes universitarios contagiados por el deseo de saber, contagiados por el deseo de compartir y transmitir. Alberto Paul Ceja Mendoza, profesor investigador en temas de educación, equidad, justicia y habilidades digitales. Es licenciado en Pedagogía, maestro en Gestión y Políticas de Educación Superior y actual doctorante en el área de formación en la Sociedad del Conocimiento. Asimismo, participa en la Academia de Gestión y Administración Educativa y en la Maestría en Innovación Educativa de la Facultad de Pedagogía. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los capítulos de libros El aprendizaje a lo largo de la vida y La transición del modelo curricular en el marco de la reforma universitaria, un acercamiento a la experiencia de la Universidad Autónoma de Nayarit. La maestra Xóchitl Lorena Urista Gutiérrez, docente y asesora de diseño curricular en proyectos integradores, es licenciada en Pedagogía, maestra en Trabajo Social con énfasis en investigación social y actualmente participa en los comités de diseño y reestructuración curricular, así como en la coordinación del posgrado Innovación Educativa en la Facultad de Pedagogía. Y el maestro Juan Carlos Mesa Romero, profesor investigador en temas de educación, equidad, justicia y habilidades digitales, es licenciado y maestro en Pedagogía, es miembro del Consejo Técnico EGEL-Ceneval y evaluador externo por parte del CEPE. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el capítulo del libro La dimensión internacional del currículo para la formación de licenciado en Pedagogía y el artículo arbitrado Una aproximación a las representaciones sociales de estudiantes de pedagogía sobre las redes sociales. Maestros, facilitadores, maestros participantes, bienvenidos, facilitadores, les escuchamos con atención en los próximos 45 minutos. Muy buenas tardes. Gracias a la Dirección de Desarrollo del Personal Académico por la invitación a poder compartir esta experiencia de algunos compañeros de la Facultad de Pedagogía en torno al desarrollo de proyectos integradores, transversales y multidisciplinarios. Voy a empezar mi presentación, la cual está dividida en 3 momentos. Cada uno de los compañeros va a abordar uno de ellos. En mi caso, voy a hacer una especie de marco teórico para entender de dónde nace la idea de diseño de proyectos integradores, transversales y multidisciplinarios. Después, mi compañera, la maestra Xóchitl, va a entrar en materia, digamos, para ver cómo poder hacer un trabajo de este tipo ya en lo práctico. Y el maestro Alberto Paul también dará algunas etapas que debemos considerar a la hora de gestionar un proyecto, a la hora de evaluar también el desarrollo del mismo. Sin más preámbulo, entonces damos inicio. Y bueno, si pensamos en algunos fundamentos teóricos sobre la cuestión de los proyectos integradores, sobre su implementación, pues tenemos que voltear a ver primeramente nuestro modelo educativo institucional. Un modelo que ustedes deben ya conocer en torno a 4 directrices importantes que son el enfoque humanista, el hecho de que está centrado en el aprendizaje, también que busca una gestión educativa socialmente responsable y el elemento de flexibilidad también. Todos ellos arropados con una política también de la institución tendiente a la educación con responsabilidad social. Eso es lo que marca nuestro modelo educativo y desde ahí podemos encontrar ya algunos rubros, algunos rasgos que le van a dar, digamos, que le van a dar fuerza o énfasis a esta parte de proyectos integradores. O sea, el hecho de que, por ejemplo, nuestra educación esté centrada en el aprendizaje nos va a llevar de la mano para entender la importancia de desarrollar ese tipo de proyectos en nuestras facultades, en nuestros bachilleratos, etc.
Este modelo educativo tiene dos instrumentos para llevarse a la práctica. El modelo, por un lado, académico, que se encarga de toda la parte organizativa, la operatividad, las características de cada uno de los niveles, las modalidades educativas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos tendiente muy a la cuestión de la educación en línea, bueno, pues platicábamos varios profesores, ¿y por qué no empezamos ya a hacer, por ejemplo, a raíz de todo esto, carreras completamente en línea? Bueno, pues sin duda los que se encargan de la cuestión académica ya deben estar trabajando en las políticas a nivel institucional para poder hacer este tipo de actividades. Por otro lado, el modelo curricular, que tiene como base propiamente los planes y programas de estudio, lo que le llamamos cotidianamente el currículum, y que precisamente en este punto, si nos preguntamos cómo se concibe al currículum desde nuestra institución, pues el modelo lo dice así tal cual. Se concibe como un proyecto formativo e integrado. Y ahí hay tres palabras que vale la pena reflexionar un tanto, ¿no? Primero, dice es un proyecto, o sea, es algo que está pensado, que está diseñado en su totalidad, lo que implica no dejarlo a la improvisación. Lógicamente en la educación, ustedes como profesores reconocen que tenemos momentos complicados donde a lo mejor hay alguna circunstancia que hace que cambiemos o que hagamos una adaptación, una modificación curricular. Pero no es lo mismo hacer modificaciones curriculares conforme avanza el proceso que de plano no tener nada de manera sistemática, no tener proyecto, que eso sería pues ir dando pasos sin sentido. Es también formativo, puesto que su finalidad es lograr propiamente las mejoras en la formación de las personas. Y cuando hablamos de personas nos referimos al ámbito propiamente humano, al ámbito profesional, es decir, nos dice nuestro modelo, queremos formar no solamente estudiantes con altas capacidades y competencias, sino también ciudadanos que puedan desempeñarse para bien en nuestra sociedad. Y un último elemento es de que es integrado, es decir, que precisa unidad y coherencia interna, de tal manera que podamos no ver el currículum como pequeñas partes, sino que busquemos la unidad, que busquemos la integración y de esa manera el conocimiento, las competencias, los aprendizajes se vayan dando más en el tono de lo que el estudiante va a ver una vez que después egrese de nuestra universidad. O sea, como la vida misma lo marca, no como conocimientos segmentados, sino conocimientos o aprendizajes en coherencia, en unidad como tal. También en nuestro modelo habla o rescata esta idea del currículum integrado, ¿no? Es una propuesta que se dio por James Bain en su texto La integración del currículum. Y esta idea de currículum integrado desplaza el conocimiento del centro del proceso educativo y lo pone en ese lugar, y en el lugar privilegiado pone a los estudiantes como protagonistas del proceso. Entonces, estamos ante un enfoque con una perspectiva experiencial que partiendo de la idea de que los estudiantes aprenden mediante actividades, les permite que las competencias sean aplicadas a través de la experiencia personal, activa y directa. Y de repente podemos pensar, bueno, pero ahorita en este ambiente de educación virtual, pues, ¿qué vamos a hacer si no podemos hacer que los alumnos, por ejemplo, lo que estamos viendo en las aulas, lo puedan visualizar en una práctica situada en un escenario real? Bueno, a lo mejor tal cual no, pero sí podemos hacer adaptaciones para intentar que los alumnos digamos, se incluyan en un proceso, digamos, simulado, quizá un tanto simulado, ¿verdad? Pero que sí, ante una problemática sacada de la realidad y que ellos busquen dar respuesta mediante un proyecto, mediante el desarrollo de una actividad como este tipo. Y bueno, en esta parte del currículum integrado, pues está como este desencuentro, ¿no? Entre el currículum tradicional que hemos concebido durante mucho tiempo y los currículums integrados, ¿no? Por un lado, el currículum tradicional, más con esta idea de que solamente la generación herede, la generación de recambio, la generación joven, herede el patrimonio cultural que hicieron los adultos. Sin embargo, el currículum integrado, por su parte, lo que busca es contribuir al encuentro de cada estudiante consigo mismo y con su entorno social, dándole, como decíamos, un escenario mucho más realista, haciéndolo protagonista de su propio aprendizaje. Para el currículum integrado, el logro es que los alumnos incorporen las experiencias de aprendizaje en sus esquemas de significado
para ampliar y profundizar la comprensión de sí mismos y del mundo, ¿no? Es decir, buscamos que los estudiantes puedan generar esas experiencias que sean significativas para su vida profesional, para lo que se van a enfrentar en el mundo profesional. Y bueno, otro elemento que aparece dentro del modelo que agarra mucho significado al hablar de proyectos, proyectos educativos, hablar de proyectos integradores, pues es la flexibilidad misma, ¿no? Como un principio relacional e integrador. Cuando pensamos en flexibilidad educativa, nuestro modelo dice que es esa implicación que los conocimientos, las prácticas educativas tienen de manera que se encuentran articuladas con el desarrollo de competencias para contextos sociales diversos y cambiantes. Y hay tres momentos o hay tres ámbitos de la flexibilidad que también nuestro modelo las maneja, ¿no? La parte pedagógica, que tiene que ver con cómo enseñamos como profesores e incluye las estrategias didácticas, las actividades formativas, que bueno, aquí la recomendación es de que sean escenarios naturales, de que haya interacción de los alumnos con el sector laboral y productivo. El otro ámbito es la flexibilidad curricular, es decir, esta parte de cómo organizar los contenidos, diversificándolos con aportes multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, apoyados en enfoques centrados en problemas y en proyectos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, vemos ya cómo nuestra propia universidad está abriendo cada vez espacios para que este ámbito se dé. Solamente por citar algo, por ejemplo, actualmente nuestro reglamento maneja la posibilidad de que los alumnos hagan un documento recepcional, como lo es una tesis, la hagan en equipos, incluso de otras facultades, ¿verdad? Es decir, que yo puedo como alumno integrarme con un estudiante de otra facultad y de esa manera me hago el equipo para hacer mi tesis, ¿no? Entonces son pequeños pasos que se han ido dando y que sin duda fortalecen la parte formativa de los estudiantes. Y finalmente la flexibilidad académica, que va ligada con este modelo de cómo nos organizamos como institución de una manera cada vez más abierta, dinámica, polivalente y que permita transformar las estructuras académicas rígidas. Y también al respecto, pues hemos visto ya recientemente muchos pasos importantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita la cuestión de las titulaciones virtuales, en fin, todo lo que hemos ido generando a través de esta situación que vivimos actualmente. Le doy paso a la maestra Xochitl. Dejo de compartir. Adelante, maestra Xochitl. Bien, voy a darle ahorita a compartir. Ahí nada más les voy a pedir que me den retroalimentación si la pueden ver. Buenas tardes a todos primero. Bienvenidos aquí. Seguimos con la presentación del maestro Juan Carlos. Gracias por la invitación ahí a DIGEDEPA. Y efectivamente, siguiendo un poco con la lógica de lo que decía Juan Carlos, algo que tenemos en la parte de nuestro plan de estudios en licenciatura es que el plan actual está conformado por competencias. Eso desde hace ya un par de años pues nos ha puesto en relieve en que vayamos trabajando de manera integrada. Es decir, tenemos proyectos que hemos denominado en la consigna de proyectos integradores. ¿Eso qué significa? Pues significa que a lo largo del semestre tenemos ciertos ejes de trabajo en donde el pedagogo se va formando en alguna de las áreas de su incidencia. Ejemplo, pues docencia, orientación, recursos humanos, ¿verdad? Entre otras. La experiencia que yo les traigo el día de hoy tiene que ver con una de esas áreas, que es gestión. Hay otras que también ya se han trabajado pues de hace un par de años, que de hecho afortunadamente las hemos ido configurando sobre la experiencia y nos han dado buenos resultados. Esa experiencia que yo les quiero compartir es sobre el programa de continuidad académica 2020. Cuando hacíamos este ejercicio, tanto Paul como Juan Carlos nos preguntábamos, pues, qué experiencia sería como más importante socializar, ¿verdad? Y decíamos, bueno, pues sería una que esté, pues, muy fresca, ¿verdad? Y sobre todo que esté alineada, pues, a esta cuestión que estamos viendo actualmente, que es la cuestión a distancia o de mediación. Entonces, en mi caso, yo estuve participando en un ejercicio a través de este programa de continuidad académica en la licenciatura con 2 módulos. Estos 2 módulos que trabajamos aquí, los muestro en la imagen, son el módulo de Gestión y Administración de la Educación Superior, por sus siglas GAES, que es la primera emisión de ese módulo, y el otro es Práctica. Entonces, en este 6º semestre, que fue cuando nosotros trabajamos de manera integrada, tuvimos el reto de poder implicar los 2 módulos para trabajar un proyecto.
Nuestro proyecto está enfocado en la parte de la gestión porque curiosamente empatamos con que ese era el eje de trabajo para sexto. Entonces, cuando se viene toda esta parte de la pandemia, pues nos piden tratar precisamente de trabajar o de adaptar el proyecto que a lo mejor antes se hacía en físico, ahora trabajarlo de manera mediada, ¿no? Con tecnología, y así fue, lo hicimos de esa manera, y entonces creamos una estrategia de educación mediada por tecnología. Este fragmento que ustedes ven aquí es de un documento que es la base o los lineamientos para todas las actividades que llevamos a cabo. Efectivamente, de manera previa, como lo menciona el maestro Juan Carlos, pues tuvimos de referente toda la base conceptual, ¿verdad? La cuestión, por ejemplo, curricular, la parte académica, que nos pedían para que pudiéramos integrar el proyecto o el producto, y de ahí se generó este ejercicio. Entonces, este ejercicio es un documento que integra los lineamientos para poder trabajar de manera coordinada tanto lo que fue el módulo de práctica como el módulo de gestión para la educación superior 1. En ambos casos, lo que se quería es que precisamente tanto el profesor del módulo de gestión como el profesor del módulo de práctica pudiéramos integrar nuestro trabajo para que el estudiante pudiera hacer un producto o generar un producto, ¿no? A lo cual nosotros denominamos precisamente proyecto. Entonces, de acuerdo a las indicaciones para la integración curricular, pues podíamos elegir diferentes opciones para integrar precisamente ese proyecto y poderlo trabajar. Este documento pues viene precisamente a raíz de ese acuerdo que hacemos entre los profesores, y tanto la Academia precisamente de Gestión como la Academia de Prácticas aprobaron que hiciéramos precisamente este ejercicio, ¿no? Entonces, derivado de ello, pues elegimos crear este documento base en donde damos los lineamientos con los cuales se constituye precisamente el trabajo de ambas asignaturas, y que pone de referencia o de relieve el marco para que cada asignatura supiera qué trabajar, ¿no? Entonces, algo muy importante de esto es que algunos elementos que tuvimos que desarrollar, pues fueron precisamente determinar varios aspectos esenciales para el trabajo. De manera física es complicado el trabajo integrado, pues ahora imagínense de manera virtual, ¿verdad? Se vuelve todavía más titánico porque hay cosas que uno pues no considera hasta cuando ya estás ahí en el proceso, ¿no? Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la conectividad, la comunicación constante, el consenso, ¿verdad? El acuerdo con ciertos criterios o puntos para poder avanzar en los proyectos. Entonces, hay elementos que desde mi experiencia yo rescaté, que creo que son los esenciales. El tiempo es muy limitado, voy a tratar de ser muy concreta en ellos, y al final, pues si hay dudas, con todo gusto, ¿verdad? Los recuperaremos o trataremos de darle cauce. En los elementos empezamos precisamente con reuniones de trabajo. Todo el mundo vivimos esa situación en las que fuimos citados para poder organizar nuestra dinámica del semestre y culminar con ella de manera exitosa. En estas reuniones de trabajo, nosotros decidimos pues que precisamente una reunión de academia, ¿verdad? Una reunión de seguimiento a lo mejor solamente desde la parte directiva no era suficiente. Entonces yo ahí pongo precisamente que las reuniones de trabajo previas a compartir el proyecto con los estudiantes o con los compañeros de trabajo son las necesarias. O sea, yo no puedo decirles un número, ¿verdad? En particular, de decir, pues a la quinta reunión o a la cuarta ya quedó el proyecto. La verdad es que no. Dependerá mucho de la dinámica del equipo de trabajo, del consenso, del avance que lleguen. Y una de las cosas que yo sí les recomendaría que en cada reunión se pongan como puntos de acuerdo, aspectos de avance del trabajo. Es decir, que sus reuniones sean reuniones precisamente ejecutivas, ¿verdad? Donde se aproveche el tiempo y se diga, quedamos en esto y vamos avanzando, ¿no? En ello. Porque si no, pues también se vuelve un poco estéril el hecho de estarnos reuniendo sin generar nada. Entonces, es una de las cuestiones que yo les diría para que cuiden este primer punto. El otro es que una vez que nos reunimos y que ya de manera previa a la coordinación y tanto la dirección nos dio el apoyo para poder generar el proyecto, hacemos la socialización de competencias y temáticas esenciales. Es importante que les comente que la experiencia que yo les estoy compartiendo es una experiencia de una parcial del semestre, no es todo el semestre. Realmente cumplimos nada más una segunda parcial con este proyecto. No significa que por eso sea menor el trabajo o más sencillo. O sea, ustedes se van a dar cuenta que es mucho trabajo el que se tiene que hacer para que podamos llegar pues a un producto que realmente sea, como dice aquí, de beneficio para la formación del estudiantado, ¿verdad? Entonces, hay que definir muy bien entre ambas partes, tanto los módulos, ¿verdad?, que están interviniendo, cuáles van a ser las competencias y las temáticas esenciales.
¿Por qué? Porque el proyecto seguramente no va a agotar todas las competencias de su asignatura o de su módulo. Sin embargo, tendrá que tocar parte de ellas. Nosotros decidimos que fueran aquellas que son esenciales, que son las que precisamente responden a que el estudiante tenga las competencias necesarias del semestre. Entonces, eso implica que también tenemos que ser muy conscientes de la carga del trabajo que hacemos en los proyectos. Y derivado de ello, pues consideramos ciertos elementos en el proyecto. O sea, ya decidimos cuáles son las competencias básicas, ya decidimos cuáles son las temáticas esenciales. Una vez teniendo esto de insumo, entonces podemos pasar a lo que son los elementos de trabajo del proyecto. En esta parte, lo que tenemos que hacer es precisamente cuidar la incidencia que tiene cada módulo. Es muy importante por principio de aspectos de trabajo, de colaboración y de codocencia, incluso si se van a impartir, por ejemplo, sesiones de trabajo, ¿verdad? De manera conjunta, pues que cada módulo, cada asignatura determine muy bien la incidencia que tiene en el proyecto. Es decir, qué le toca a tal o cual asignatura trabajar de ese proyecto que estamos creando de manera conjunta, ¿no? De tal manera que entendamos en dónde entra cada proyecto, cada módulo, sin invadir el trabajo del compañero o de la compañera, porque eso también es muy importante para que exista una congruencia entre lo que estamos solicitando al estudiante en la parte formativa y las indicaciones que luego vendrían derivado de ello. Otro punto nodal de los proyectos es el valor o la nota. Algo que casi siempre preguntan es, ¿van a evaluar de manera conjunta? ¿Vamos a asignar la misma nota? ¿O cómo se va a hacer, verdad? Esta es la evaluación, porque luego también eso es algo que a los estudiantes les preocupa. Cuando uno les dice proyecto integrado, lo primero que te dicen, ¿quién me va a evaluar, verdad? ¿Usted, profesor? ¿El otro profesor? ¿O cuánto me va a dar usted? ¿Cuánto me va a dar él? Entonces, sí es importante que aquí se ponga de relieve cuál es el valor de la nota en términos de porcentaje. Yo aquí agregué esta pequeña tablita, que es un extracto de este documento anterior que yo les planteaba ahí en la imagen, en donde damos el valor a los estudiantes de lo que tendría el proyecto. Nosotros asumimos que el proyecto que vamos a resolver o a trabajar en su momento fue un estudio de caso, que era una de nuestras modalidades, con ciertas etapas y momentos de trabajo. Ese estudio valía el 60% de la nota. Concordamos precisamente que ese fuera el valor porque efectivamente la competencia fuerte de ese semestre era gestión. Entonces, significaba que el estudiante tendría que tener conocimiento del peso, ¿verdad? Que significaba desarrollar el proyecto para que él entendiera que era importante la resolución del mismo o del trabajo. El resto de esto que vemos aquí, que es el 40% de la nota, pues cada profesor decidía cómo trabajar en términos de las otras temáticas que también resultarían ser esenciales o relevantes, pero que no corresponderían al proyecto o a la temática en sí mismo y la competencia. Entonces, de ahí, cada uno de los módulos, pues obviamente decidió la forma de trabajo, tanto para la parte integrada como para la parte que era libre en términos de nota. Aquí en ese sentido, pues obviamente lo que cuidamos mucho es cómo distribuir ese 60%. ¿Quién le iba a dar qué o cuál porcentaje a los criterios o a los objetivos o a las actividades que le íbamos a diseñar que conforman ese 60%? De ahí ya vendrían lo que son los criterios de evaluación. Entonces, de ahí planteamos aspectos como cómo se evaluaría ese 60%. Si estamos hablando de un proyecto de 5 actividades, ¿verdad? Con 2 etapas, pues obviamente, ¿cómo está distribuido el 60% de esas 5 actividades? ¿Cuáles serían como los mecanismos, ¿no? De valoración o de evaluación para cada una de ellas? Y de ahí, considerar también indicaciones muy básicas para el estudiante, sobre todo porque él trabaja mucho de manera independiente, y es la injerencia que cada profesor tiene en el contenido, el seguimiento y la evaluación del proyecto. Es decir, decirle, si esta es la temática, esa temática a quién le corresponde, a este módulo o al otro, ¿verdad? Y también de igual manera el seguimiento, si vendrían asesorías, ¿quién me va a asesorar sobre esta parte del proyecto? ¿O quién me va a evaluar? ¿No? Si sería de manera conjunta. Y entonces de ahí yo propuse 2 elementos importantes que son elementos de forma para el proyecto y elementos de contenido. Yo creo que de forma hay que considerar aspectos como formatos específicos para el trabajo y los avances del mismo. Esto sí es muy importante. Los que trabajan en educación a distancia de manera pues ya bastante arraigada sabrán que cualquier indicación que se dé es esencial, ¿verdad? Para que el estudiante no se pierda en el proceso. Entonces, en ese sentido, los formatos específicos para el trabajo y el avance de los mismos, pues se tienen que diseñar de manera conjunta entre ambos profesores, se tienen que aprobar, tienen que ser de conocimiento
de ambos y tienen que socializarse a los estudiantes. E incluso, o algo que nosotros hicimos fue que en sesiones en conjunto explicamos los procedimientos, explicamos los formatos a los estudiantes, a cada uno, de tal manera que entendieran la lógica de que ambos estábamos en la misma línea de trabajo, ¿no? La otra, determinar también los criterios mínimos de calidad, aspectos de qué esperar y qué no esperar del trabajo para que oriente a los estudiantes. Es importante los apoyos visuales, ejemplos de lo esperado, lo que se requiere o lo que se va a necesitar, de tal manera que oriente al estudiante para saber cómo se le va a evaluar, ¿verdad? O qué se va a considerar en el elemento de la valoración. Especificación de la valoración de cada criterio. Es importante que también se considere la valoración incluso de aquello que a lo mejor uno podría considerar muy trivial, pero que luego se puede convertir hasta en un conflicto o en una disputa al momento de evaluación, ¿no? Voy a decir algo muy simple, aspectos a lo mejor de forma de entrega, ¿no? Que pueden ser desde el tiempo, los criterios en términos de la modalidad de la entrega, el formato, todo este tipo de cosas lo tenemos que dejar muy explícito, porque si no luego viene un conflicto, ¿no? Y luego el estudiante te dice, es que usted nunca me dijo que tenía que hacer en PDF, ¿no? Y ya me bajó aquí la nota, ¿y por qué, verdad? Y el otro no me bajó y usted sí me bajó. Entonces, ese tipo de cosas que pueden ser muy cotidianas, sí necesitamos dejarlas con mucha claridad. Y lo último en términos de forma es la especificación de tiempos, los medios y las formas de entrega. En términos de las modalidades, dónde se entregaría, ¿verdad? A través de qué medios y bajo qué formas. Y de contenido, pues no perder de vista que cuando uno diseña cada uno de los elementos que aparecen en esta primera parte de la tablita, pues tiene que tener como marco de referencia las competencias, los objetivos y los temas. De hecho, algo que les sugiero yo es que en esto que son los formatos específicos de cada actividad, nosotros pusimos de encabezado o de referencia la competencia a la cual respondía, el objetivo y la temática. Entonces, cada una de las actividades tenía una secuencia lógica a lo largo de todos los formatos que les pasamos, que les requerimos y que obviamente les evaluamos, ¿no? Y de igual manera, proporcionar recursos de apoyo, un repositorio con elementos precisamente de consulta confiables, ¿verdad? Que ustedes consideren que son los viables para cumplir con la encomienda y ser claros en términos con las restricciones de la calidad de las fuentes que ustedes solicitan. Esto es como está abierto en términos de la investigación y de la documentación que hacen cada uno de los estudiantes, pues ellos tienden a buscar información en muchas fuentes. Entonces, para no recibir nosotros luego trabajos que luego implican un doble esfuerzo, ¿verdad? En revisión incluso, pues sí es importante que pongamos ciertos filtros en términos de los contenidos. Incluso indicar, no puede dar un repositorio muy grande de fuentes, pero pues el docente tendrá que poner también parte de su empeño, ¿verdad? En la investigación y en la colaboración con el proyecto. Y algo que consideré muy indispensable fue la orientación, el seguimiento y la asesoría. De manera constante, aunque les dimos todo el documento con fechas, con etapas, con evaluación, con entregas específicas, algo que sí planteamos tanto el módulo de práctica como el módulo de gestión, es que tuviéramos un seguimiento y una orientación constante, de tal manera que no dejáramos a los estudiantes que hasta la última fecha, que era el 12 de junio, ellos nos entregaran todo, ¿verdad? Sino que se había una fecha a lo mejor hasta el 30 o el 15 de mayo o el 30 de mayo tendríamos que darles un seguimiento. Una de las ventajas que teníamos es que los chicos podían entregar todo hasta el final, aunque tuvieran fechas para entregar. Pero algo que tenemos que cuidar es que pues, lo que fueran avanzando realmente sí respondiera a lo que estábamos requiriendo. Entonces ahí es donde entra muy de la mano la parte de la orientación, el seguimiento y la asesoría. Y entonces ahí cada quien se determina cómo sería precisamente esta parte, ¿no? Y a través de qué medios, ¿no? Hay quien, por ejemplo, lo hicimos a través de plataformas como Meet o como Zoom. Hay quienes dijeron, no, yo lo voy a hacer a través de WhatsApp directo, ¿verdad? Entonces, cada quien encontró medios diferentes, pero la finalidad pues era la misma, que era esto, llevar el seguimiento a cada proyecto. Y ya por último, por ahí comentarles también que uno de los últimos elementos fue pues que a partir de los criterios que planteamos para valorar cada uno de los productos de los estudiantes, yo aquí nada más hice la captura de 2 de los que ellos trabajaron, era que pusiéramos claridad en la evaluación y la retroalimentación de cada actividad. A pesar de que es educación mediada con tecnología, no hay que olvidar que el estudiante siempre pide que le digan por qué sacó tal o cual nota.
Entonces, ya sea que usted lo haga a través de ciertos formatos en donde especifique muy bien por qué, o que lo haga a pie del documento, ¿verdad? Donde ellos les entregan precisamente los productos y que uno también lleve un registro. Este registro que ustedes ven, que son dos de los objetivos que planteamos en esta actividad del proyecto, la tabla que aquí les muestro es idéntica tanto para el módulo de práctica como para el módulo de gestión. De tal manera que cuando compartimos la evaluación, el estudiante veía lo mismo. Entonces, no había margen de error de decir, ¿por qué me evaluó aquí de una manera y acá de otra, no? Claro que previo a ello, tanto la maestra como su servidora tuvimos que sentarnos y destinar horas a poder valorar el desempeño de cada producto con cada estudiante y poder sacar este tipo de valoraciones, ¿no? Y ya después pues, viene obviamente la apertura para la retroalimentación y la cuestión precisamente del cierre. Y lo último que les planteamos es lo de conformar la valoración entre los profesores del proyecto de manera unánime. Y esto significa pues que llevemos el mismo lenguaje, que cuando ya decidamos darle una nota, esa nota es la que va a quedar. Y que cuidemos muy bien la comunicación entre los estudiantes sobre lo que nosotros estamos planteando y sobre lo que plantea también el profesor. Sí es muy importante que si vamos a decidir trabajar en un proyecto integrador, pues tenemos que ceder parte de nuestro trabajo al trabajo colaborativo con el compañero, ¿no? Tendremos que respaldar también el trabajo del compañero, ¿verdad? O resolver las controversias pues de manera interna, porque también recuerden que eso es una parte importante para la cuestión del trabajo continuo o la codocencia, si lo queremos llamar de esa manera, ¿verdad? Y que tenga pues efecto el proyecto. Yo comentarles que de manera puntual nosotros nos fue bastante bien, o sea, a pesar de que fue un proyecto que trabajamos precisamente nada más una parcial, nos fue muy bien. Algo que aprendimos con ese proyecto es que tendríamos que dosificar la carga de trabajo, eso que les decía hace un momento, pero aún así los estudiantes vieron que fue rentable y lo que más nos significó pues fue que existió precisamente un cumplimiento de competencia, que fue lo que nosotros requeríamos y que estamos un poco preocupados por la cuestión de la modalidad, ¿verdad? Pero lo logramos hacer y yo creo que parte importante de ello es que tanto los profesores como los estudiantes estemos en la misma línea de trabajo, ¿no? Y entendamos lo mismo de todo lo que presentemos, creemos, ¿no? O compartamos a lo largo del proceso. Entonces yo creo que aquí dejaría yo mi presentación para darle paso al maestro Paul, quien va a complementar precisamente las ideas. Adelante, Paul, gracias. Muy bien, pues buena tarde. Agradezco también la invitación y esta posibilidad de compartir con ustedes el día de hoy. Y como ya lo mencionaban mis compañeros, parte de lo que yo voy a comentar está relacionado con pensar de una manera esquemática lo que de alguna forma ya también nos ha compartido la compañera Xochitl en términos de cómo poder pensar esta experiencia desde una estructura que nos pueda ayudar para precisamente esquematizar el diseño o particularmente la planeación del proyecto integrador. Para ello, voy a presentar algunos elementos que se retoman del Manual Operativo de Proyectos Integradores que tiene la Universidad Marista de Guadalajara, que es una referencia, como les mencionaba, precisamente para poder esquematizar algunos elementos que nos parecen importantes. En este sentido, voy a resaltar particularmente algunos que es donde habría algunas aportaciones o algunos aspectos que consideramos también que es conveniente reflexionar para el trabajo que vamos a realizar. Particularmente, creo que una de las dudas que pueden estar muy presentes es en las condiciones actuales con las que vamos a trabajar, ¿cuál será el alcance real de los proyectos integradores o del proyecto con el que van a trabajar nuestros alumnos, ¿no? En este sentido, para dar respuesta a ese interrogante, es importante que podamos reflexionar acerca de cómo precisamente vamos a configurar el objeto de intervención que va a ser la finalidad del proyecto. Y esto implica que exista precisamente una revisión en términos de los hechos que vamos a poner en juego en términos del proyecto y cómo vamos a analizar esa realidad que los estudiantes, con la que van a tener contacto los estudiantes. Esto implica necesariamente una focalización muy clara del problema que los estudiantes van a trabajar en el proyecto y precisamente esta focalización del problema nos tendría que dar el punto de partida para precisamente delimitar el alcance del proyecto integrador. Al momento de delimitar la problemática, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en condiciones de presencialidad,
pues en proyectos en los que el estudiante va a un espacio real, recupera datos del espacio real, le pedimos que identifiquen un espacio real en la problemática para precisamente plantear alternativas de solución, pero ahora eso pues puede resultar un tanto complicado en términos de que el estudiante deberá desde casa poder hacer ese ejercicio de identificación o definición del problema. Entonces, una alternativa precisamente es esbozar o presentar al estudiante una situación problemática que sea estructurada por el equipo docente y que precisamente ayude a poder hacer esa reflexión, ese análisis de un problema y poder identificar alternativas de solución a través del proyecto. Entonces, en medida de las posibilidades, cada equipo de trabajo me parece que es uno de los aspectos que en los que habría que centrar particular atención esta definición del problema del proyecto integrado, porque definitivamente también repercutirá en las competencias o en el desarrollo de las competencias que los estudiantes van a poner en juego a través del proyecto. Y esto implicará también analizar la participación que va a tener el profesor y la participación de los estudiantes. En aquellos proyectos integradores donde se decide involucrar a algún actor externo, pues también se tendría que analizar la participación que ellos van a tener, por ejemplo, pensando también en cómo va a ser la interacción que los alumnos podrían tener con ese actor externo sin tener la presencialidad como un elemento de apoyo para poder hacer ese contacto, ese ejercicio de vinculación. Entonces, esta parte de la delimitación pues, nos permitirá caracterizar a los actores que van a intervenir en el proyecto, también identificar los antecedentes de donde se va a partir y evaluar la respuesta institucional en dos sentidos. Uno, cómo la facultad, la academia o los módulos van a estimular este acercamiento con la realidad y también si se está considerando un actor externo, cómo ellos van a aportar en determinado momento al proyecto integrador, en qué medida y qué tanto sería posible. Esta parte de este ejercicio de delimitación del proyecto, del problema en determinado momento, ayuda también a hacer un ejercicio de delimitar el referente también con el cual los estudiantes van a encuadrar sus expectativas respecto al proyecto. Es decir, una vez que se delimita el alcance del proyecto, le vamos dando pautas al estudiante para saber hacia dónde va. Y también este ejercicio de delimitación de alguna forma va a influir en la experiencia de aprendizaje y por lo tanto también puede influir en la satisfacción que el estudiante va a lograr en términos de la realización del proyecto. Es decir, si le dejamos claro cuál va a ser el alcance del proyecto, el estudiante sabe hacia dónde va a ir, sabe qué es lo que tiene que lograr, qué se está esperando de él y por lo tanto tiene de cierta forma una referencia en términos de una meta hacia dónde lo va a llevar esta experiencia. Si no hay una delimitación clara, puede surgir algún momento insatisfacción, porque si no delimitamos bien, el estudiante se va a dar cuenta de que no llegamos a la meta que se propuso con el proyecto y puede generar una experiencia insatisfactoria en términos de aprendizaje. Este manual operativo que les mencionaba señala algunas etapas que van dando la pauta y la estructura, como les decía. Por ejemplo, plantea primero la descripción de los datos generales, la identificación del proyecto. Y en esta parte de identificación del proyecto me interesaría nada más comentar algunos de los tipos que ellos consideran. Por ejemplo, dicen, tu proyecto integrador va a ser científico, empresarial, de intervención comunitaria, de desarrollo tecnológico o de diseño. ¿Por qué es importante clarificar y reflexionar acerca del tipo de proyecto y particularmente del alcance que va a tener el proyecto? Porque son retos distintos, ¿no? Es decir, aquí va a influir mucho las características disciplinares que están mediadas o que están consideradas para el desarrollo del proyecto y que van a tener implicaciones diferentes. Una recomendación o una idea que me gustaría plantear es que tal vez podría funcionar pensar en el ejercicio de integración de comunidades de aprendizaje por los docentes, pero que estén afines a las disciplinas para que puedan aportar ideas, por ejemplo, para la realización de un proyecto enfocado en el desarrollo tecnológico o un proyecto, por ejemplo, que tenga que generar un producto o la solución sea un producto que sea un proyecto de diseño, pues quien tiene conocimiento disciplinar va a poder aportar de una manera más específica cómo poderlo trabajar desde la virtualidad. Se plantea precisamente la descripción de las asignaturas involucradas, como ya lo mencionaba la maestra Xochitl. Es importante que cada una de las asignaturas tenga claro cuál es el papel que va a jugar dentro del proyecto.
que se pueda describir la vinculación que cada una de esas asignaturas tiene en términos del desarrollo de las competencias, y también eso va a servir como pauta para identificar qué productos, qué es lo que se espera que cada estudiante, que los estudiantes entreguen en cada una de las parciales. Y esto nunca se debe perder de vista las competencias que se están desarrollando. La descripción de los productos y los entregables debe ser clara. Se debe considerar cómo esos productos están relacionados precisamente con el desarrollo del proyecto y cómo esos productos también van a mostrar esta vinculación en términos de la resolución del problema que está siendo atendido con el proyecto. En términos de la definición de las actividades, lo decía la maestra Xochitl muy claro, es decir, la actividad debe ser explicada de una manera muy clara. En particular, me gustaría resaltar que al momento de diseñar las actividades no tenemos que perder de vista las competencias que se están desarrollando, el contenido que se tiene que esbozar, que se tiene que desarrollar para los estudiantes, y por lo tanto esa actividad que estamos diseñando, cómo está relacionada con el contenido y con las competencias. Es importante que estas actividades se puedan plantear en una ruta general del proyecto, y esto sería como una recomendación apoyando un poco el sentido de ubicación para los estudiantes dentro del proyecto, es decir, generar alguna herramienta, generar algún producto visual para que el estudiante tenga claro de inicio a fin cuál va a ser ese proceso que va a vivir para poder culminar el proyecto integrador. Y esto puede ser precisamente a través de un diagrama de proceso donde se plantee todo el desarrollo que él va a tener que hacer o que va a tener que cursar, con todas las etapas, con las actividades o los productos que tendría que entregar por etapa, o también se puede utilizar, por ejemplo, un diagrama de Gantt. ¿Para qué o por qué estas sugerencias? Creo que esto ayudaría a que los estudiantes tengan herramientas disponibles para poder realizar también un aspecto de autogestión en términos de su proyecto. Es decir, mientras más elementos les brindemos a ellos para que se ubiquen en este transitar de lo que va a implicar el proyecto integrado, pues eso va a ayudar también a que ellos se hagan responsables de seguir ese proceso. Definitivamente, si les entregamos un cronograma va a ayudar, pero si hacemos un producto o un elemento más visual y que sintetice dónde va a concentrar el esfuerzo del estudiante, creo que eso podría ayudar. Y de manera específica para la redacción de las actividades, también es recomendable que se contextualice al estudiante en cada una de las actividades cómo esa actividad está relacionada con las otras. Es decir, que no aparezcan actividades aisladas, sino que se pueda ver esa conexión que hay de las diferentes actividades y cómo esa actividad contribuye al desarrollo del proyecto. En términos de seguimiento y retroalimentación, crear un espacio de seguimiento colaborativo va a ser muy útil porque esto nos va a ayudar precisamente a tener en un solo espacio concentrado lo que los estudiante manda y cómo el profesor retroalimenta. Ya muchos de ustedes conocen las diferentes herramientas que nos pueden ayudar, desde una carpeta en Drive para poder compartirlo, pero también los diferentes entornos virtuales para el aprendizaje tienen diferentes herramientas que nos pueden ayudar a hacer esa integración de equipo para concentrar ahí la información y que no dispersemos tampoco las formas, los medios en los cuales los estudiantes nos entregan y cómo nosotros retroalimentamos. Entonces, creo que en ese sentido puede ser una forma interesante el hecho de poder pensar este seguimiento y esta retroalimentación en un espacio específico donde el estudiante pueda acceder y pueda ir precisamente calibrando cómo está esta parte de su evolución en términos del proyecto. Para la evaluación, creo que muchos estamos familiarizados con el uso de rúbricas, que es lo que particularmente podrían estar apoyando para la realización de la evaluación. Pensar también en un ejercicio de evaluación continua a través de este acompañamiento que se realiza, incluyendo instrumentos también como las listas de cotejo que son muy útiles, y particularmente este ejercicio de evaluación implicará esa cercanía y esos mecanismos para que el estudiante y el profesor pues tengan esta comunicación en términos de la evaluación también como una experiencia de aprendizaje en torno al proyecto. Hasta aquí serían los elementos que estaría compartiendo con ustedes. Gracias, profesores Juan Carlos, Xochitl y Paul, por compartir esta experiencia acerca del quehacer docente en proyectos integradores. Y bueno, pues ahora pasamos a las preguntas.
y respuestas. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes de los docentes. Quiere decir que el proyecto es interesante, pero también como actividad quizás novedosa puede generarnos un poco de incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las primeras preguntas que plantean en el chat es precisamente esa. ¿Con qué problemática se puede enfrentar el docente universitario al trabajar por proyectos integradores? Y algunas recomendaciones por parte de ustedes. En esta misma pregunta, ¿de qué manera, con qué estrategia se puede sensibilizar o concientizar al profesorado universitario para el trabajo por proyecto integrador? Adelante, maestro, ¿quién gusta responderla? Adelante, maestro Paul. Pues de manera breve, creo que alguna de los elementos que pueden representar de alguna forma alguna dificultad es el proceso de comunicación. Es decir, ya lo mencionaba también la maestra Xóchitl, aquí hay una exigencia mayor, podríamos considerarlo en términos de comunicación entre los profesores, que deben, por ejemplo, tener una cercanía en términos del ritmo, la evolución de cómo evoluciona el proyecto integrador, y precisamente eso implica un ejercicio de comunicación, porque a partir de este seguimiento, si no hay comunicación con los profesores, puede ser que se dé cierto desfase en términos o de desarrollo de contenidos o de desarrollo de actividades. Y al ser un ejercicio conjunto, entonces, esa parte de la comunicación pudiera presentarse como un reto, y más si consideramos ahora que la comunicación es asincrónica, o sea que tiene un ritmo diferente la comunicación a como habitualmente estamos acostumbrados a trabajar en la presencialidad, pues eso también puede resultar un factor que si no lo tenemos presente, podría en determinado momento convertirse en un foco naranja al momento de hacer el seguimiento de los proyectos. Yo quiero añadir ahí algo también. Coincido con lo que dice el maestro Paul, y también creo que es importante que en las reuniones de academia, desde las coordinaciones académicas, etcétera, se nos haga mucho hincapié a nosotros como profesores de que un currículum fragmentado en disciplinas está como tal lejos de la práctica profesional. Es decir, la práctica ya de la profesión no es así, no es fragmentada. Entonces, de ahí la importancia de meternos en esta dinámica. Y también algo que veíamos en una reunión hace poco tiempo es de nutrirnos de las experiencias de los profesores cuyo ámbito laboral no es meramente el de la Universidad de Colima. En nuestro caso tenemos 3 grupos en pedagogía, ¿verdad? Por semestre. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, tengo yo el grupo C, otra compañera el grupo B, hay otro profesor en el grupo A. Y el grupo A es un profesor que no es meramente profesor solamente universitario, sino que también tiene una experiencia profesional fuera de este ámbito de la universidad, y eso es importante porque también nos ayuda a nutrir esas experiencias a la hora de que los proyectos sean más vinculados con lo que pasa afuera. No digo que los que estamos dentro de la institución no vivamos la realidad, también la vivimos, pero en cierta manera lo que ellos nos pueden sumar es realmente enriquecedor y se convierte en un desafío tanto para el profesorado como para los estudiantes. Gracias, maestro Paul. Maestro Juan Carlos, sí, el enfoque integrador del aprendizaje. Y también hay una pregunta siguiente, va dirigida a la maestra Xóchitl. Igual si alguno de ustedes 2 maestros quisiera acompañar a la respuesta, adelante. La pregunta tiene que ver con esta manera de organizar el proyecto, si es recomendable o cuál es su punto de vista tanto para el trabajo curricular en lo horizontal, en lo vertical, recomienda lo transversal y cuántas materias pudieran incluirse como trabajo en el proyecto integrador. Bueno, yo hablaré desde mi experiencia, ¿verdad? Ambas cosas son posibles, es decir, se puede hacer horizontal y se puede hacer vertical. La cuestión es la implicancia que tiene tanto una como otra. Es decir, de manera horizontal, pues estamos trabajando en un mismo tiempo a la par, ¿verdad? Y eso implica que el seguimiento, pues, es de manera más puntual. De hecho, nosotros tenemos más experiencias en esa línea, en la línea del horizontal. De manera un poco más vertical, no hemos todavía conjugado uno, hemos tenido iniciativas, pero precisamente porque trabajar de manera vertical es más complicado porque hay que cuidar muchas cosas, lo que está antes y lo que está después. Y algo también que hay que cuidar mucho en ese trayecto es
quienes trabajamos como equipo. Algo que mencionó Juan Carlos y que me pareció muy enriquecedor fue las academias. Yo creo que las academias son un punto importante que sienta la base del proceso formativo de los estudiantes. Entonces, sí es muy importante que en cada academia no solamente se trabajen los elementos que tienen que ver con el semestre en turno, sino con los que van a venir. Entonces, a veces nada más nos preocupamos por el semestre que está ahí, pero por ejemplo se nos olvida que este proyecto a lo mejor se liga con uno que viene en el siguiente semestre y que le está abonando, ¿no? Entonces, la academia tiene que tener mucha visión para que precisamente el proyecto no solamente sea un proyecto de orden horizontal, sino que se puede ver de manera transversal, como decía Juan Carlos, de manera integrada a la parte formativa de los estudiantes. Porque efectivamente, nosotros, por ejemplo, trabajamos docencia y orientación, pero no perdemos de vista que orientación es parte de docencia, ¿no? Y que está de manera muy ligada en esa parte. Entonces, yo creo que en nuestra experiencia hemos trabajado más de manera horizontal, hemos tenido experiencias muy positivas de manera horizontal. En la verticalidad no hemos todavía conformado uno, no puedo yo decirles realmente desde mi experiencia. Sí sé que es complicado porque en el trabajo de las academias lo hemos tocado, entonces ellos no van a dejarme mentir que sí es complicado esta cuestión de poder ligar, ¿verdad? En la parte de los proyectos, pero no creo que sea, que no se pueda realizar. Yo pienso que tiene que ver mucho con la voluntad, el entender también el fin último, la formación de los estudiantes y apostarle por eso. Porque también como profesores tenemos que romper un poco el esquema de que solamente es nuestra materia. Creo que ahorita que hablaban de las dificultades, esa es una de las grandes dificultades, que cada profesor quiera vencer o digamos que ceder un poquito de la parcela del dominio, del conocimiento, ¿no? De donde yo soy experto y aceptar trabajar con otro profesor. Es algo que nosotros nos topamos mucho cuando trabajamos ya en el plan de estudios, sin siquiera llegar a la mediación tecnológica, ¿eh? Les hablo de lo presencial. O sea, fue algo que nos topamos bastante veces. Juan Carlos no va a dejar mentir porque también lo hemos tenido, Paul pues también. Entonces, es una de las cosas que hay que ir trabajando y por ahí hay unas preguntas en el chat, o sea, la verdad se me fueron porque son varias, pero ligando un poquito, ¿verdad? Lo que ahí preguntan, de que elementos importantes de la sensibilización del proceso es que los profesores estén involucrados en ello. Yo creo que algo importante es que el profesor que trabaja una asignatura haya participado en su construcción, en su diseño, que conozca el plan de estudios, que sepa cuál es la finalidad última de la formación de ese estudiante. Porque si a veces nada más nos asignan la asignatura y tenemos como el marco de referencia difuso y no sabemos a dónde respondemos, pues de manera a lo mejor inconsciente cometemos errores como profesores y a lo mejor decimos, no es justificable, pero realmente sí es algo que tendríamos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En ese proceso. Yo diría que sí se puede lograr, yo se los digo por experiencia, pero sí requiere trabajo, ¿eh? Requiere bastante trabajo, requiere aceptar que otro compañero trabaje conmigo, requiere, como dice Paul, comunicación constante, mucha disponibilidad de los profesores involucrados y yo creo que eso resuelve también parte de la resistencia que pueden tener, por ejemplo, los propios estudiantes. Algo que hemos visto es que si uno como profesor se fusiona y trabaja de manera coordinada, el estudiante se suma al proyecto, ¿no? Entonces, a veces hay que cuidar también mucho como esa parte de detalles para tener sinergia en el trabajo. Pero yo diría que a lo mejor por experiencia sí, la parte más horizontal, pero sí sería interesante la parte también de la verticalidad, porque precisamente el currículum está pensado precisamente de manera integral, ¿no? Y transversal. Entonces eso nos daría también una formación holística del estudiante en esa parte. Adelante, maestro Paul, ¿quiere complementar algo? Estaba pensando precisamente en esa parte del trabajo vertical con los proyectos y creo que uno de los retos ahí en ese sentido es cuidar la secuencia en términos del desarrollo de las competencias, porque implicaría que estaríamos trabajando con estudiantes que tienen diferente nivel en términos del desarrollo de competencias de acuerdo al semestre con el que estén cursando, pero también creo que sería una posibilidad de trabajar la zona de desarrollo próximo, ¿no? Es decir, pensar en este concepto de cómo el estudiante que va más avanzado en un proyecto integrador podría apoyar, podría servir de referente también de aprendizaje a un estudiante que aún no llega a donde él ya está. Entonces, en ese sentido, pensar en un proyecto integrador vertical, pero con esta vertiente de precisamente fomentar la interacción entre estudiantes de diferentes semestres, en ese sentido, creo que sería valioso, sería interesante, y representaría un reto de diseño, pero creo que sería algo que se pudiera lograr.
Gracias, maestra Xochitl, maestro Paul. Y en ese sentido, del contexto en el que transitamos de lo presencial a la mediación tecnológica, hay un par de preguntas interesantes también que comentan lo siguiente. Si antes de esta experiencia de la continuidad académica ya habían trabajado en proyectos integradores, ¿cuáles serían las diferencias más significativas entre el trabajo presencial y el trabajo ahora a distancia apoyado con tecnología? Pero también una segunda pregunta ahí. Sin estas tecnologías, que desafortunadamente muchos de los estudiantes universitarios no tienen acceso, ¿cómo se puede trabajar de manera integral el proyecto integrador para los estudiantes en una materia completa? Son dos preguntas por ahí, maestros. Yo podría comentarles con efecto de esta diferencia entre lo presencial y lo virtual. Les comentaba en la anterior participación que a mí ya me había tocado trabajar pues en otras asignaturas en esta parte. Yo les planteo hoy la experiencia de 2 módulos, pero incluso hemos trabajado un proyecto que involucra 3 módulos, ¿no? O 3 asignaturas. Y que incluso en la parte presencial, lo que hemos logrado hacer es un poco que tal vez la comunicación es como más directa, ¿no? Es algo que nos beneficiaría porque estamos de manera más cercana. Y ya en la parte sí de la virtualidad, pues hay que buscar los medios, las formas para poder estar en constante comunicación. Creo que es una de las cosas que tal vez provocan más ruido, incluso Paul lo hacía notar, ¿verdad? Pues la parte de la comunicación es algo que tal vez nos faltaría ahí trabajar o buscar los medios concretos para esa parte. Y la otra pregunta se me fue. Sí, hay un porcentaje de estudiantes que no tienen acceso a la educación. Hablamos hoy de proyectos integradores con mediación tecnológica. ¿Qué pudiéramos hacer para resolver o para enfrentar esta situación, ¿no? Con ellos que no tienen acceso? Sí, pues bueno, nosotros acá hemos tratado de usar diferentes recursos o formas, medios. De hecho, aunque planteamos a lo mejor el trabajo a través de una plataforma, ¿verdad? O alguna de estas herramientas, pues no nos hemos ceñido solamente a ellas. O sea, realmente lo que hemos también tratado de hacer un poco es conocer el contexto del estudiante para saber de qué manera podemos adecuarnos a los recursos con los cuales cuenta. Y hay que ser honestos, o sea, se tuvo que trabajar a lo mejor por WhatsApp, ¿verdad? O a lo mejor por medio de redes sociales, que a lo mejor pueden ser no muy académicas, pero han sido muy útiles, ¿no? En ese proceso. Y bueno, Juan Carlos quiere por ahí agregar algo más. Juan Carlos. Sí, decir efectivamente que ahí el término o el elemento de la flexibilidad tiene que verse reflejado en este actuar que estamos teniendo en el marco de esta contingencia, ¿no? Es decir, lo ideal sería que todos pudieran entrar a la plataforma Educ, que todos pudieran estar en la videollamada, que tengan una buena conectividad. Desafortunadamente, no es al 100% así. Una gran cantidad de nuestros alumnos no cuentan con las opciones de este tipo y hay que buscar alternativas de flexibilidad, como lo dice la maestra Xochitl. Yo sé que esto implica a veces hasta tener que compartir nuestros números privados, lo cual no es muy apropiado. Yo, por ejemplo, compré un chip extra para tenerlo en mi teléfono y tengo doble chip para tener así conexión con los alumnos y conexión con mi familia. No sé, yo sé que no es lo ideal, reitero, pero es que esto es algo realmente extraordinario. Y lo que sí hay que decir, de repente parecería como que este marco de la contingencia es como, bueno, pues da lugar para que las cosas se hagan como muy facilitas, ¿no? Decimos, bueno, pues como estamos en un periodo extraordinario, pues hay que hacerlo facilito. Y esa palabra de facilito pues no va, o sea, porque al final de cuentas es una modalidad distinta, una estrategia didáctica distinta, pero no por ende quiere decir que hagamos un proceso fácil, o sea, las competencias siguen siendo las mismas. Lo que cambia es la manera de acercarnos a ellas, la manera en que le vamos a permitir al estudiante acercarse a llegar a esas competencias. No cambiaría, la dificultad no tendría que verse afectada. Cambian las formas, ¿no? Por ejemplo, lo ideal sería que ellos hicieran, por ejemplo, en algunas ocasiones prácticas en escenarios reales. Hoy sabemos que eso no se va a poder hacer para este semestre. Entonces, viene la adecuación, ¿verdad?, a nuestras actividades para que no se pierda ese tipo de competencias, pero lo hagamos de una manera distinta, a lo mejor con procedimientos o con actividades simuladas. Gracias, maestro. Hay otra pregunta acerca de la evaluación. Hay muchas preguntas acerca de la evaluación. Una de ellas tiene que ver con la siguiente. ¿Cómo lograr la mayor objetividad posible en la evaluación de las competencias de los estudiantes y sus aprendizajes significativos
sin caer en una calificación a un producto solamente. Adelante, Yo podría maestra decir, Xochitl. gracias, yo podría decir que lo que estamos evaluando no sea el producto, estamos evaluando la competencia del estudiante. El producto solamente es el medio, entonces hay que cuidar mucho el hecho de que cuando uno evalúe, pues no evalúes específicamente, es decir, no le vas a dar un puntaje muy elevado a cosas como el criterio, ¿verdad? En términos de la forma o ese tipo de aspectos. Le vas a dar elementos fuertes a lo que tiene que ver con el contenido real, con la competencia, con que el chico haya a través del producto reflejado precisamente el cumplimiento de la misma. Entonces, para no caer precisamente en una cuestión de evaluar el producto en sí, tenemos que cuidar muy bien lo que decía Paul en términos de los indicadores. Es decir, ¿qué queremos valorar? ¿Verdad? La competencia, las temáticas y los criterios muy específicos de cada una de ellas. Yo creo que si uno tiene focalizado en cada producto, en cada rúbrica y en cada instrumento de evaluación, ¿qué valoramos? Sin específicamente centrarnos en el producto en sí, sino en la competencia, esto por añadidura se da. Entonces hay que cuidar mucho este elemento de precisamente no valorar el producto, pero sí es muy importante que así como el estudiante no debe perder de vista la competencia, el profesor tampoco lo hagamos, ¿no? Al momento que elaboramos, pues desde los formatos, los instrumentos de evaluación, etcétera, porque a veces cometemos el error de ser muy técnicos, ¿no? De evaluar aspectos que a lo mejor no tienen que ver con la competencia, sino con otros elementos irrelevantes, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa parte, ¿no? Yo les diría que de mi experiencia es esa parte de dejar muy claro los criterios, las competencias y que el producto en sí mismo solamente sea el medio de ello. Gracias, maestra. Y para cerrar esta sección de las preguntas, una final tiene que ver con si se pueden aplicar a un proyecto integrador materias de diferentes áreas o disciplinas del conocimiento, como la enfermería, el derecho, las ingenierías, y también si existen experiencias documentadas al respecto y que pudieran recomendarnos algunas de ellas. Bueno, creo que ya empecé a hablar. Adelante, maestro, adelante. Es que estaba tratando de recordar alguna experiencia que precisamente involucrara, por lo que entiendo del planteamiento, áreas disciplinares diferentes, ¿no? Es decir, como si fuera algún elemento de derecho y enfermería, supongo que así lo entiendo. No recuerdo al momento algún proyecto que yo hubiera leído, y que estuviera diseñado con esas características. Creo que al momento de pensar en términos de proyecto integrador, se podría hacer siempre y cuando se cuiden algunos de los elementos que mencionábamos. Es decir, ¿cuál va a ser el problema que se va a solucionar y que hace sentido que intervenga el derecho y la enfermería? Porque no sería pensar primero en cómo, qué materias voy a integrar, o se podría hacer qué materias voy a integrar y a partir de ahí genero el problema, pero siempre debe haber el punto de partida del problema que se va a solucionar, la situación o la necesidad que atiende el proyecto, y a partir de ahí clarificar cómo las diferentes asignaturas, si son de un área disciplinar similar o si son diferentes, cómo estarían aportando a ese proyecto. Creo que si se encuentra el lugar preciso de la contribución de cada asignatura, no tendría mucho peso que sean disciplinarmente muy distintas, pero sí tendría que haber claridad en el diseño del proyecto de qué hacen esas materias ahí, porque si no lo que va a pasar es que vamos a generar confusión en el alumno de que no entiendo cómo esta materia me va a ayudar a desarrollar el proyecto y cómo esta actividad me ayuda a resolver el problema, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido se tendría que pensar desde el punto de vista del diseño del proyecto. Gracias, maestro Paul. Todavía nos quedan preguntas pendientes por contestar, pero como lo comentamos al inicio de la dinámica de esta sesión, se las haremos llegar a los facilitadores por escrito y una vez que tengamos la respuesta, la compartiremos con todos los profesores por cuestiones de tiempo. Queremos agradecer desde la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico la participación de los profesores Paul Ceja, Xochitl Urista y Juan Carlos Mesa en esta sexta sesión del seminario Competencias Docentes y Mediación Tecnológica, a quienes les haremos llegar su constancia vía electrónica que dice así:
A Alberto Paul Ceja Mendoza por impartir la charla Diseño de proyectos integradores, transversales y multidisciplinarios en el seminario Competencias Docentes y Mediación Tecnológica dentro de las jornadas académicas. El nuevo rol docente, habilidades para la mediación tecnológica en el marco del Programa Institucional de Formación Docente, el día de hoy, 7 de septiembre de 2020, en la modalidad en línea con duración de 1 hora y valor curricular. Igual se extiende para la maestra Xochitl y el profesor Romero. En ese sentido, agradecemos también a los compañeros Edgar Luquín, Luis Meléndez y Patricia Maldonado, quienes han apoyado en la grabación y en las situaciones técnicas que pudieron presentarse en esta y en otras sesiones. Agradecemos también a todos los maestros, a todas las maestras universitarias por su interés, por su participación y finalmente comentarles que los esperamos en la sesión de mañana martes a las 10 de la mañana en este mismo canal en línea para continuar con las conferencias de este seminario. Que tengan una excelente tarde. Nuevamente, muchas gracias, maestro Xochitl, maestro Juan y maestro Paul. Que tengan un excelente día. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.